nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muy buenos días, José Luis, nuestro coordinador, a nuestros compañeros, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabela Rodríguez, un saludo cariñoso, muy especial a don Álvaro Albelo, siempre con sus notas históricas, que son las que nos enganchan, las que nos mantienen siempre atentos a sus comentarios, además de unos muy interesantes comentarios, que una parte de ellos tomaremos en nuestra intervención, al equipo técnico, al público que siempre nos presta su atención la emisora número 1 de la radio dominicana, en el programa de más impacto, que es El Gobierno de la Mañana. Señores, quiero referirme a 3 temas, si el tiempo me alcanza. Y el primero de ellos... Déjalo en uno solo, para que te alcance el tiempo. No. Ahora tiempo, lo haré de manera bastante breve. El primero de ellos es la reforma constitucional, que no es algo nuevo. Ya el presidente de la República, en uno de los anuncios que hizo en sus primeros discursos al momento de tomar las riendas del Estado, ha tenido y ha manifestado el interés de darle un alcance constitucional a ese Ministerio Público que desde el inicio ha anunciado y ha puesto en práctica como un Ministerio Público independiente. Eso que fue parte de su simple decisión como primer mandatario, quiere darle una dimensión constitucional, y en esa dimensión constitucional necesariamente requiere de una reforma constitucional. Esa fue, en principio, la razón por la cual el tema se trató. Ante la convocatoria del Consejo Económico y Social, y en el marco de ese escenario, se aprovechó para introducir esa propuesta, pero al momento de presentarla, recuerdo en aquel momento, y anunciarla, no se circunscribió al Ministerio Público Independiente. Al parecer, algunos de los algunos de esos asesores parece entendido que hay que incluir algunos otros elementos. Como decía don Álvaro Albelo, hijo, esta mañana, con mucha razón, siempre y con mucho tino, hay aspectos bastante positivos de lo que se está proponiendo, pero otros que tienen un desatino tal que no hay tal vez persona que tenga al menos un entendimiento medio de la materia o una experiencia que pueda admitirlos como válidos, pues no admiten el más mínimo análisis ni de razón o de razonabilidad. En cuanto a esas propuestas, hay algunas que ya se transparentaron en días pasados, que entiendo que serían las mismas, y me voy a referir a esa versión primera en algunos de los aspectos que entendemos son positivos, y otros de manera muy general, hasta tanto tengamos la oportunidad de ver esta última versión. Lo haremos ya cuando tengamos el documento físico de esta última presentación que se hizo en el marco del Consejo Económico y Social. De las propuestas que se han hecho, particularmente estamos total y plenamente de acuerdo con el presidente de la República en lo que tiene que ver con el darle la dimensión de independencia plena al Ministerio Público en el marco de la constitucionalidad. Y esto es para que en el futuro, sea cual sea el presidente, sin importar quién ocupe la primera magistratura del Estado, la Constitución marque un procedimiento que desvincule de los intereses de un mandatario de turno las investigaciones de los procesos criminales, la violación especialmente a la ley penal. Y esto es porque siempre puede darse la inclinación a no perseguir a los del partido de gobierno. E incluso con la justicia independiente que se tiene hoy en día, hay muchos que dicen que se tiene sesgo, aún con la imagen que tiene doña Miriam Germán, en la que particularmente creo y hasta el día de hoy ha dado muy buenos resultados, y ese gran equipo de fiscales que le acompañan, aún ahí hay ciertas erizas, hay cierta crítica. Imagínense ustedes en la historia que hemos vivido reciente, en el anterior gobierno y otros anteriores, con sus altas y bajas. Ha habido fiscales muy buenos, procuradores generales muy buenos, aún siendo partidos políticos, han impulsado inclusive acciones en contra de sus propios compañeros de partido, eso es cierto, pero otros muy malos, experiencias muy nefastas. Tú sabes que yo voy a proponer que al presidente de la República le entreguen el premio Nobel a la justicia, porque lo que a mí no me cabe en la cabeza, que ustedes, como voceros, como dirigentes, quieran meterle... Óigame bien, escúchame. Quita ese marbete de vocero. Ustedes quieren, como dirigente, como lo que sea, porque todos lo dicen, meterle, dosificarle a la sociedad dominicana que un decreto presidencial
que una persona que se designa un puesto provoca una transformación tan grande, tan grande, tan grande, que crea entonces un sistema de justicia independiente. O sea, pero además un sistema de justicia independiente con un decreto. Entonces yo no estoy entendiendo nada. De la justicia, Felipe. Pero la contradicción es más grande. La justicia no es solamente el Ministerio Público. Pero y los jueces. La contradicción es más grande que un decreto del presidente de la República te crea la justicia independiente. Creen en esa justicia independiente. Ahora están planteando modificar la Constitución de la República para crear una justicia independiente. Entonces, díganme cómo las cosas para yo entenderla. O hay justicia independiente o no hay justicia independiente. Esa es la mentira. ¿Para qué vamos a modificar la Constitución de la República si tenemos una justicia independiente? Yo entiendo la inquina, ahora no, las razones no son valederas. Ahora aquí en cuanto a lo que planteamos, entendemos muy válido, y creo que lo que ustedes dicen da toda la razón a continuar con esa primera iniciativa, que fue de la simple voluntad del presidente de la República de despojarse de esa facultad constitucional, no entregársela a un compañero de partido, sino a una persona con una trayectoria histórica de independencia como es la doctora Miriam Germán Brito. En ese orden, compartimos total y plenamente la reforma constitucional. Por igual, compartimos la reforma constitucional para provocar una unificación de las elecciones. No es posible que el país, un país como el nuestro, con recursos escasos, recién saliendo de una crisis generada por el COVID-19, y aún sin existir esa crisis, se mantengan separadas las elecciones. Eso no ha aportado realmente lo que se esperaba que se aportara, incluso cuando se hacía cada 2 años. Lo que se quería evitar era el arrastre presidencial, que se lograra desarrollar un liderazgo local, y al fin de cuentas lo que hizo esa separación fue generar más clientelismo, más gasto, y en vez de tener un Congreso de más calidad, en vez de tener autoridades locales más cercanas al pueblo. Apenas ha pasado el primer proceso electoral municipal separado de las congresuales y presidenciales dentro de un mismo año. Apenas el primer proceso, el que acaba de ocurrir, y digo acaba porque hace apenas 2 años, en el 2020, en febrero del 2020, que luego hubo que hacer las elecciones por la suspensión en el mes de marzo, pero es en febrero del 2024 que tendrán que celebrarse esas elecciones municipales. Si ha pasado solamente el primer proceso, yo no veo por qué desde ya hay que decir que eso no ha surtido el efecto, que esto, que lo otro. ¿Cuál es el problema? Mira, ya hemos tenido la experiencia de la separación no solamente de un par de meses, allí, era cada 2 años. Y obtuvimos los resultados que se esperaban. Tuvimos un Congreso de más calidad, una representación local realmente como la que aspirábamos. Entonces, si ese es el sentido, para invertir millones de pesos, para hacer 2 procesos. Óyeme, cada proceso electoral de esos hay que organizarlos, hay que imprimir boletas, hay que organizar, los partidos tienen que organizarse en torno a los colegios electorales con el consiguiente movimiento clientelar que lamentablemente aún se genera en nuestras elecciones. No ha surtido, entiendo yo, un resultado como el que se aspira, midiéndolo en función del costo económico que representa para la sociedad. Entonces, en ese orden, entiendo y comparto, y es mi opinión personal, y respeto la tuya, entiendo que sería válido, aunque se vaya a implementar en el siguiente periodo electoral, y esto es porque hay que modificar la fecha en la que salen de su mandato los alcaldes y regidores. Que ya fueron afectados. Que ya fueron afectados porque tuvieron que entregar 4 meses antes de lo que le correspondía entregar, porque el cambio de mando en el nivel municipal se hizo en el mes de mayo, me parece. Sí. En el mes de mayo, sí. Y tenían que entregar en agosto, igual que las demás. Es muy delicado, muy complejo, muy difícil, de muchos intereses. Reformar la Constitución de la República es para mí la tarea más ardua, más complicada que tenemos en nuestro país. Ahora bien, si se llega a algo, lo que yo apoyaría de las cosas que he visto propuestas es la de un fiscal general, ¿verdad? Ahora, yo lo que me pregunto también es, ¿esa reforma beneficiaría a Danilo Medina? Sí, ya se han manifestado varios especialistas sobre el tema. No es un tema no es un tema sencillo.
de resolver, de tener una negativa. Sin embargo, la misma historia de las reformas han dejado el lastre de esos transitorios que se mantienen. De manera que en principio... ¿Se mantienen? ¿Cómo que se mantienen si son transitorios? De manera que, no obstante sea una contradicción... Si modifican la Constitución, ese transitorio desaparece. Hay varios transitorios, pero es un tema, no vamos a decir, no vamos a Y si lo ponen otra vez, sería legislar para afectar a una sola persona, lo que es inconstitucional. No vamos a anticipar una opinión con relación a ese punto. Ahora, para concluir con nuestro comentario, reiteramos, dentro de la propuesta constitucional que se pone sobre la mesa, coincidimos 100% con la misma posición externada esta mañana y ahora reiterada por don Álvaro, de que apoyamos que se construya en ese marco de esa nueva constitución el tema del fiscal independiente. En ese mismo marco entendemos ya que es ilógico sacarlo del Consejo, del Consejo Nacional de la Magistratura, porque si lo que se le critica a ese fiscal independiente es que se le suma un voto al presidente de la República por ser de libre designación del presidente, bueno, ya no tiene sentido sacarlo del Consejo Nacional de la Magistratura. Si es un fiscal independiente, bueno, su asiento puede preservarse perfectamente y hacer un aporte significativo a la evaluación de los futuros jueces. Manuel, no habría, ¿sí? Porque es bueno decírselo a la gente, ¿verdad? No habría una Procuraduría General de la República. El fiscal o la fiscal general tendría a su cargo la superioridad de todo ese movimiento jurídico. Es correcto, es un simple cambio de nombre, que es un nombre que se utiliza en otras latitudes, un simple cambio de nombre, no más. Y se deja... Perdón, Manuel. No es solamente un simple cambio de nombre, porque arrastra nuevas funciones. Actualmente el Procurador General de la República, además de tener las funciones de persecutor de los delitos, tiene otras funciones que no tendría ese fiscal general. Es decir, que ese fiscal general solamente va a concentrar sus actuaciones en el marco de la ley con respecto a lo que es la persecución de los crímenes y delitos en el país. Sí, en la propuesta que se presenta deja una ley, que es la parte quizá no me gusta, la definición de muchos de esos aspectos a una ley orgánica para que se definan esas atribuciones a cargo de quien se pone. De manera que se circunscribe a esos aspectos. Ya reitero en mi comentario, para concluir, de los 3 temas pude abordar solamente uno. Te lo dije. De la reforma. Te lo dije al iniciar. Te lo dije. Y eso que tú no has dicho cuál es la verdadera motivación de esa reforma constitucional. No lo digas. ¿Lo digo? No. Vamos a matar el gallo. Yo sé lo que hay debajo del mantel. Yo sé que es lo que se esconde ahí. Mire, lo que está claro. Y cuidado con ponerle la mano a eso. Yo creo, Nayib, y excúseme, maestro, yo creo que ante una cosa tan delicada, de qué se esconde ahí, fíjate que yo tenía que decir algo, hablé de que apoyaría al fiscal general y también hablé de preguntar si esto beneficiaría al expresidente Danilo Medina, pero yo creo que tú estás en el deber de decir qué es lo que tú sabes que se esconde detrás de esa propuesta. Don Álvaro, Yo sé, Felipe me está presionando. No, don Álvaro, Me está haciendo señas, me no. está amenazando para que yo no lo diga. Lo voy a decir yo. No lo diga. Bien, señores, yo quisiera concluir nuestro comentario Por favor. diciendo que esos aspectos que se han propuesto Me siento amenazado. se centren esencialmente en esos aspectos que entendemos son beneficiosos para la sociedad y dejar fuera el resto de cosas que se están planteando. Están planteando otros elementos como son la extensión del periodo de permanencia de los jueces de las altas cortes, el cambio en el sistema de duración, el tiempo de duración de los presidentes de esas altas cortes. Entiendo que esos temas no son temas que deban introducirse en este momento en el debate en una circunstancia histórica tan complicada. Para lograr el resultado que se aspira, para tener ese aspecto de la independencia que se aspira en un fiscal general, ahora como se pretende llamar, lo correcto, lo adecuado es que todas las energías se concentren en tener este resultado para que la República Dominicana disfrute en su máxima norma de una dimensión constitucional que respete la independencia
del Ministerio Público. Llévatelo, Cundo.